Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La tasa nacional de desempleo en Colombia bajó al 9,7% en octubre. La directora del DANE, Piedad Urdinola, informó que el desempleo cayó a un dígito gracias a la recuperación de la economía en el 10º mes del año. Se calcula que en Colombia hay 2,4 millones de desempleados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Protección denunció al nuevo director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien acusó a una ex fiscal de pasar de investigadora a ser la mejor amiga de sus investigados. Según Rodríguez, la entidad que ahora dirige está envuelta en varios escándalos que involucran a una ex fiscal, a varias empresas de contratación con la Unidad de Protección y que pusieron en riesgo a uno de los hombres más vigilados del país y quien estuvo movilizándose en un carro que no era blindado y que no brindaba las condiciones necesarias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una serie de instructivos para evitar sanciones e inmovilizaciones de los vehículos por la falta del SOAT. El funcionario reconoció que hay problemas en la expedición de las pólizas, lo que genera problemas consecuentes para los usuarios. Se hace un llamado a las aseguradoras para que agilicen los trámites de este seguro. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Reserva Federal de Estados Unidos adelanta el fin de las subidas en las tasas de interés y los mercados explotan. Inflación de la eurozona cae por primera vez en año y medio. Se agudizan enfrentamientos en China contra política de confinamientos anti-COVID. Alerta de tornados en el sur de Estados Unidos. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. La Reserva Federal de Estados Unidos moderaría la subida en las tasas de interés, lo que mejoraría las perspectivas de la primera economía del mundo. Jerome Powell, el presidente del Banco Central estadounidense, aseguró que ha llegado el momento de moderar los aumentos de tasa que se habían situado en un nivel de 3/4 de punto porcentual, algo no visto desde 1994. It makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting. Sin embargo, Powell advirtió que la tarea de luchar contra la inflación está lejos de terminar y precisó que es probable que los tipos de interés permanezcan elevados durante cierto tiempo. De hecho, aunque los mercados recibieron positivamente el anuncio, expertos aseguran que la Fed todavía tiene trabajo que hacer y seguirá subiendo los tipos hasta una tasa final de alrededor del 5%. Por primera vez en 17 meses cae la inflación en Europa, bajó 6 décimas y se situó en 10%. La inflación interanual de la eurozona cayó 6 décimas en noviembre hasta el 10%, en comparación con el 10,6% registrado un mes antes y que marcó entonces un nuevo máximo histórico en los países de la moneda común. Se trata, por tanto, de la primera bajada de la inflación interanual en la zona euro desde junio de 2021, cuando se situó en el 1,9% y emprendió una senda continua al alza en la que fue batiendo mes a mes cotas nunca vistas hasta rebasar los 2 dígitos el mes pasado. De nuevo, la energía repitió como la categoría de productos con un mayor incremento de los precios, aunque el aumento del 34,9% observado en noviembre es inferior al 41,5% del mes anterior y al 42% visto en junio, cuando experimentó el mayor alza. Nuevos enfrentamientos en el sur de China contra las políticas de cero COVID dejaron al menos 12 personas detenidas. Nuevas protestas en China. Cientos de manifestantes enfrentaron a la policía en la ciudad de Cantón, en el sur del país, contra las restricciones por coronavirus. Las imágenes muestran a agentes de policía vestidos con trajes blancos de protección y equipados con escudos antidisturbios avanzando en filas por una calle del distrito de Haishun. Además, en las imágenes se observa la detención de una decena de hombres que son llevados con las manos esposadas. Haishun, un distrito con más de 1,8 millones de personas, registra el grueso de los casos de COVID-19 en Cantón. Gran parte de la zona está bajo confinamiento desde finales de octubre.
Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid resultó herido después de manipular una carta bomba que explotó en la sede diplomática. Los restos del sobre que iba dirigido al embajador ucraniano en España están siendo analizados por las autoridades españolas que investigan los hechos como un posible delito de terrorismo. El jefe de uno de los principales grupos de ultraderecha de Estados Unidos fue condenado por sedición. El fundador de los Oath Keepers, Stuart Rhodes, fue condenado por participar en el asalto al Capitolio de Estados Unidos en 2021. El Departamento de Justicia señaló que tramaron una rebelión armada. Hay alerta en los estados de Alabama y Mississippi en los Estados Unidos por la amenaza de posibles tornados, fuertes vientos y granizo. Durante la noche han sonado las sirenas en estos dos estados y en Luisiana por un sistema de tormentas eléctricas que amenaza a millones de personas en el sur del país. Según la Organización de Naciones Unidas, el 75% de la población mundial posee un celular en 2022. Aclaran que cerca de 3/4 partes de la población de más de 10 años posee un teléfono celular que facilita el acceso a Internet, aunque 1/3 de las personas sigue sin estar conectado a la red. Científicos australianos desarrollaron un polvo magnético que elimina microplásticos del agua. Un grupo de científicos de la Universidad RMIT de Melbourne ha desarrollado un polvo magnético capaz de eliminar los microplásticos del agua en menos de 1 hora, lo que, según afirman, permitiría erradicar estos residuos con mayor rapidez y a menor costo. El polvo, fabricado con nanomateriales y que contiene hierro, logra atraer los microplásticos sin crear otras sustancias contaminantes o dejar huella de carbono. Este material de color marrón y procedente de materiales reciclados podría ser una alternativa rentable para reducir las millones de toneladas anuales de plástico y microplásticos que se vierten en el mar. Un robot recolector de pimientos tarda 24 segundos en hacer el trabajo. Este aparato puede trabajar hasta 20 horas al día. Investigadores de Europa e Israel construyeron un robot que puede recoger pimientos maduros en un invernadero. El prototipo, llamado Sweeper, cuenta con el respaldo de la Unión Europea como parte de su programa de innovación Horizonte 2020. Sweeper utiliza una cámara que puede reconocer el color de un pimiento. La visión por computadora ayuda al robot a decidir si la fruta está madura para la recolección. Si es así, el robot usa una navaja pequeña para cortar el tallo antes de atrapar la fruta con sus garras y dejarla caer en una canasta de recolección debajo. Recoger un solo pimiento le toma alrededor de 24 segundos. Este robot también está equipado con luces LED para que pueda funcionar independientemente de la hora del día y puede trabajar durante unas 20 horas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, en el horario que siempre ocupa nuestro director en el programa Pregunta Yamit. Hoy nuestro invitado es el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Señor ministro, buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, para mí es un placer, Gerardo, estar esta noche aquí en el programa. El señor ministro de Transporte acaba de terminar una reunión con miembros de la Aerocivil. Señor ministro, ¿qué es lo que pasa en Aerocivil y con quién estaba reunido usted? Bueno, hoy cumpliendo los compromisos que habíamos hecho el lunes con los funcionarios, con los sindicatos y con el país, comenzamos a las 7 de la mañana una jornada que vivimos en 2 partes. La primera, nos reunimos con los 13 sectores de la aeronáutica civil, incluyendo cada una de las secretarías que maneja el tema de operatividad, vuelos, seguridad aérea. Hablamos con la jurídica, con contratación, con cada área. Con cada uno escuchamos cuál era la situación que se está dando al interior, cómo se respondía y qué responsabilidades podían existir respecto de, por ejemplo, en la oficina de contratación y jurídica, de las denuncias presentadas respecto de varios de los contratos que se han venido suscribiendo por parte de la entidad. De la misma manera, quienes manejan el tema de licenciamiento de pilotos, pues examinamos el tema que dieran las explicaciones del caso, era lo más importante, y además cuáles eran las debilidades que presentan al interior de la entidad. Y luego de terminar esta fase, comenzamos a la 1:30 de la tarde una reunión con los 13 sindicatos. Logramos escuchar hasta hace escasos minutos a todos y cada uno de los sindicatos, representados por 5 de sus integrantes, con el propósito, uno, que nos presentaran cuál era
en criterio de ellos las dificultades que tenía la entidad, cuáles eran las debilidades, las quejas que cada sindicato tenía, y a partir de ellas el día de mañana estaremos sacando unas conclusiones, un plan de acción que le ofreceremos al país y que muy seguramente aquí vamos a poder anticipar algunas de ellas. Vayamos, señor ministro, a la primera jornada de la mañana. El tema de la contratación, vicios de corrupción en esa contratación, encontró, entiendo que se devuelven 10 años de hechos que han sido denunciados y que no han sido judicializados, ¿o sí? Lo primero, y quisiera complementarlo a la pregunta, es que logramos, a partir de una solicitud que formulé el sábado, apenas tuve conocimiento de las denuncias de la revista Semana, le solicité a la Procuradora General que nos integrara una comisión de procuradores que fueran a la entidad a revisar todos los procesos de contratación, de licenciamientos. En segundo lugar, el Contralor General muy diligentemente designó en cabeza del vicecontralor un grupo de contralores que desde el lunes han estado presentes en la entidad revisando todos los procesos de contratación, hallazgos, etcétera, hasta el día de hoy. Esta noche espero conversar con ellos para conocer cuáles son las conclusiones de estas primeras jornadas. Sí. Y lo mismo hemos hecho con la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuáles son como algunas de las conclusiones? Primera gran preocupación, el tema contractual. Evidentemente, le podría anticipar lo siguiente. La revista Semana denuncia una serie de irregularidades y de advertencias respecto de contratos suscritos en los gobiernos anteriores, pero que siguen generando implicaciones para la entidad, donde hay focos de corrupción. Y cuando nos reunimos con el tema de contratación, yo pude evidenciar lo siguiente. Lo primero, unas falencias muy grandes en materia de contratación en la entidad. En supervisión y vigilancia, pues no hay suficiente personal, la capacitación es muy débil de los funcionarios, y cuando uno va a pedir qué están haciendo en materia de supervisión en temas como Aerocafé, sí, en temas como los proyectos de vigilancia y seguridad, etcétera, pues encuentra uno que hay procesos que ni siquiera tienen informes. Miramos los temas de los aeropuertos de San Andrés, Providencia, Santa Marta, y pues la verdad que las respuestas fueron bastante preocupantes. Hay unos planes de acciones que vamos a hacer, pero ante todo pedimos todos los documentos de la contratación, y con el equipo del Ministerio y la Procuraduría vamos a determinar dónde están las irregularidades, y por supuesto son temas que tendremos que implementar una serie de medidas para fortalecer áreas que son sensibles. Sí, señor. Es decir, señor ministro, discúlpeme, lo que falta es fortaleza en esa fiscalización que debe hacer la propia aeronáutica para evitar que los corruptos pues tengan más licencia y más patente para sacar provecho de esa laxitud que de pronto por omisión o por no mala fe, sino por no preparación se da. Sí, no solo fortaleza, que significa capacitarlos en temas de contratación y de supervisión, sino también personal. Básicamente hoy son atendidos por contratistas externos, como encontramos los temas disciplinarios. La gran mayoría los adelantan abogados externos que no son de tiempo completo, y eso hace que haya un represamiento muy grande de procesos. Mire, en materia de contratación, muy preocupante que los hallazgos que ha generado la Contraloría General de la Nación están dados básicamente en temas de irregularidades en los procesos de contratación, en la estructuración de los procesos, en la ejecución de los contratos y por supuesto en las mismas pliegos que elabora la entidad. Y respecto de ellos, pues encontramos que los procesos que adelanta la entidad en materia de control a los mismos, sí, pues son muy lentos, y aún no hay resultados de la gran mayoría de procesos. ¿Usted queda tranquilo con el acompañamiento que le dan los órganos de control más la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación? Pues yo le confieso que en esta ocasión sí, porque en el pasado los órganos de control iban a las entidades y uno no se enteraba de qué pasaba. Ahora la Contraloría, después de 3 días de haber adelantado gestiones, en la noche de hoy debe entregarme un informe preliminar de lo que han encontrado. La Procuraduría, sí, también. Tenemos prevista una reunión en la Procuraduría para entregarle todas las denuncias que los sindicatos habían venido haciendo contra funcionarios, contra contratistas, sí, respecto a irregularidades en muchas cosas de la entidad, y que se presentaban a la entidad, la mandaban a la Procuraduría, la devolvían, y hoy
Hay más de 808 noticias respecto a irregularidades, de las cuales casi todas están en etapa de indagación o de investigación, con muy pocas decisiones sancionatorias y todavía poco flujo en los mismos procesos. Y señor ministro de Transporte, ¿eso habla de un monto de cuánta plata, si se puede cuantificar, digamos, o en sobrecostos o en tajadas? El popular, ¿cómo voy yo? El CBY. Yo no pensaría que uno podría hablar ahora de sobrecostos. Lo que sí habla uno es que en algunos casos la contratación va dirigida a personas cercanas a quienes manejan la contratación. 2, a procesos en que se adjudican procesos contractuales casi que dirigidos para alguien en particular, y también procesos con muchas irregularidades en la confección de los prepliegos y el proceso mismo de contratación. Señor ministro, y otro tema denunciado es el de que unos funcionarios apagan los monitores o como se llame para que haya aviones que puedan sacar la droga. ¿En eso qué se avanzó? ¿Qué ha encontrado usted? No, tuve una reunión muy larga, de las más largas que tuve hoy fue con ese grupo de la entidad, en la que se concluye que no es posible que un controlador apague el radar, porque primero la forma de apagarla no está en el lugar, hay que desplazarse a un lugar y solamente los que tienen determinadas claves de acceso de seguridad lo pueden hacer. Es decir, ¿habría rastreo de quién lo hace? Habría rastreo. 2, de todas maneras, los radares tienen un doble control. El control que hace la aeronáutica civil y el control que hace la Fuerza Aérea. Entonces, si un radar por alguna manera de la aeronáutica no opera el radar que tiene la Fuerza Aérea en los puntos claves de frontera, sí, con lo cual, pues obviamente, siempre va a haber algún tipo de determinación si el haber dejado que se apagaran los radares fueron para beneficiar algún vuelo irregular. Pero por supuesto que lo estamos averiguando. Yo tengo una reunión prevista el día de mañana con la Fuerza Aérea para determinar en las fechas en que se han apagado los radares, qué ha habido de hechos y cómo se han podido constatar por parte de la Fuerza Aérea. Cruzar información para determinar si hay videos o algo de salida de vuelos irregulares, que hablamos de presuntos hechos de narcotráfico que se han denunciado en el pasado, y que el propósito ahora es poderle decir al país si existe o no existe evidencia de estos hechos. Señor, y el otro punto de denuncia, las licencias y las horas de vuelo, señor ministro, ¿qué encontró en estas reuniones de hoy? Pues le voy a decir una cosa, las denuncias que presenta la revista Semana son denuncias referidas a un periodo de tiempo, los años 2010, 2011, 2012. Respecto de eso se hicieron 180 investigaciones, de las cuales ya 13 tienen sanciones con penas privativas de la libertad de hasta 90 meses. Hay 103 investigaciones en curso todavía, 10 años después. Sí, señor. Imagínese. Eso demuestra la lentitud en los procesos. Pero están en manos de la justicia penal, y las sanciones deben estar entre 45 y 90 meses de sanción. Hay algunos que se han acogido a la sentencia anticipada ante la evidencia de los hechos. Pero después de 2012, particularmente los últimos 4 años, se implementaron medidas de trazabilidad y medidas de vigilancia mucho más estrictas a la hora de la expedición de las licencias. Yo le pedí a la jurídica, le pedí a quienes manejan el tema que nos explicaran el proceso y brinda confianza. Sin embargo, vamos a establecer medidas para fortalecer aún más el proceso de licenciamiento. Señor ministro, de forma respetuosa le hago esa pregunta. ¿Usted es consciente de que algunos de los funcionarios con los que se reunió hoy pueden hacer parte de ese carrusel de uno de los puntos de la corrupción que está incrustada en la aerocivil? Podría ser, pues no hay certeza. Hablamos de unos funcionarios que aparecen denunciados, dentro de los cuales se incluyen a jefes de oficinas o secretarios encargados de los procesos y en contratación. Pues lo que vamos a terminar de evaluar, y ahí es cuando vamos a tomar las medidas de si vamos a relevar, a quiénes vamos a relevar de los cargos, y por supuesto quedarán en manos de la justicia. Pero sí, definitivamente hay que decir que del 100% de una entidad de más de 3.000 funcionarios, apenas algo menos del 1% son personas que dan algún tipo de indicio de irregularidades. Ese va a ser el foco de atención. La entidad es una entidad segura que garantiza la operación aérea y que le ha demostrado al país que
nos garantiza la operación y por supuesto que quienes nos desplacemos en cualquier aeronave pues lo hagamos en condiciones seguras. Pero que hay hechos de corrupción, no nos vamos a tapar los ojos con la mano, los hay, y vamos a coadyuvar la tarea de los órganos de control con medidas de carácter administrativo y acelerar procesos de investigaciones que no están funcionando en el interior de la entidad. El señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en la segunda parte de esta entrevista, porque vamos a comerciales, trataremos un punto fundamental, el tema del SOAT y qué está sucediendo con este seguro obligatorio que hay en Colombia. Vamos a comerciales. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con el señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Señor ministro, ¿qué es lo que está pasando con el SOAT? Bueno, este es un hecho que rodea a una póliza fundamental para enfrentar la siniestralidad y, por supuesto, para garantizar la vida de los conductores como de los transeúntes en cualquier tipo de siniestro vial. El tema del SOAT es algo que viene del pasado, de los gobiernos anteriores. Nosotros encontramos con tres grandes problemáticas en torno del SOAT y es a ello que nos hemos dirigido ahora. Uno, el fraude en la expedición de las pólizas. Dos, la evasión tan grande de más del 65% de los poseedores o propietarios de motocicletas no tienen SOAT, no lo tienen. No es que lo tengan y no lo volvieron a sacar, sino que no lo tienen, y eso pues obviamente ha desfinanciado el sistema y ha llevado a que las aseguradoras se encuentren en una situación económica muy complicada, por cuanto desfinanciado el SOAT, pues están asumiendo pérdidas que ellos no han querido y no pretenden asumir y buscan del Estado alguna compensación o ayuda como garantía a recuperar esos recursos. Y lo tercero, que había un problema muy grave que tiene que ver con hechos de tipo penal en cuanto al cobro de las pólizas del seguro de SOAT. ¿Por qué? Porque las tarifas del SOAT son hasta 3 veces cualquier tarifa que en una IPS se cobra a quien acude a los servicios de la IPS. ¿Qué significa eso? Eso significa que el marco tarifario que se tiene del SOAT es mucho más beneficioso a la hora de llevar una persona a una IPS. Una entidad médica gana más plata por un accidentado en un hecho vehicular que por una enfermedad normal. Exactamente, y lo decía la semana pasada los congresistas que citaron a un debate sobre el tema del SOAT, lo decía la ministra de Salud, el gran problema es que tenemos varios años en los cuales ese marco tarifario de la salud no ha sido actualizado. Entonces, cualquier tipo de siniestro que ocurre en una IPS siempre es preferible ser atendido por SOAT y se cobra al tope. Y se tienen establecidos 10 departamentos del país donde más se incurren los fraudes al SOAT y las IPS que han vuelto un negocio el cobro del SOAT. Caldo de cultivo para corrupción. Que además se suman al tema de las ambulancias que con algunos que se prestan para este foco de corrupción y de delitos, pues llevan a las IPS, a las mismas, a las personas para que hagan efectiva una póliza. Señor ministro, yo duré prácticamente 2 meses intentando comprar el SOAT para mi vehículo. ¿Qué es lo que está pasando con ese que no se puede comprar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa es una realidad. Eso no, yo no voy a decirle acá que están expidiendo normalmente las pólizas. Yo tengo unas cifras obtenidas del RUNT, que es la que nos da la información precisa de todos los temas relacionados con el sector de transporte. Y mire, entre 2021 y 2022, las pólizas expedidas en julio de 2021, 824.000, en julio de 2022, 827.000, en octubre de 2021, 803.000, en 2022, 762. Pero en noviembre, 804.000 en 2021, 671.000 en 2022, pero el incremento en número de motocicletas y automóviles fue muy grande, lo cual significa que sí están dejando de expedir las pólizas al ritmo que se venían expediendo en el pasado. Entonces, sí las aseguradoras han expresado un descontento con cómo está funcionando el SOAT, la situación en que están por el no pago de las pólizas. Por la intermediación, además. Por la intermediación. Y eso, pues, obviamente ha llevado a que busquemos mecanismos, que estamos trabajando con un proyecto de ley para resolver el problema
pasarlo al sector público y que sea una entidad como la ADRES la que pudiera expedir las pólizas y venderla a través del RUNT. ¿Y cómo es eso que usted dijo que mucha gente interpretó que es que yo no tengo SOAT y entonces no me pueden multar? Bueno, el tener el SOAT es una obligación legal y yo mal puedo decirle a la gente que no tenga el SOAT en su poder. Nosotros estamos, conversando con las autoridades de tránsito en el sentido de ser un poco más flexible a la hora de generar inmovilizaciones de vehículos o de motocicletas cuando la póliza se venció entre el mes de julio y el mes de noviembre, en razón a que la no expedición de las pólizas no es responsabilidad de los ciudadanos. Si el ciudadano aporta una prueba ante los funcionarios, los inspectores encargados de adelantar la decisión respecto de la imposición de comparendos, pues podemos generar una figura que exoneraría de la sanción, es decir, por la no expedición de la póliza. Que comprar el SOAT, pero que no me lo vendieron. Exactamente, usted lo puede hacer cuando acude a su computador, entra a la página web, por ejemplo, de Sura, de Seguros del Estado, trata de pagar la póliza y le dice no se expide la póliza o no está habilitada en este momento. Usted hace un pantallazo y con eso usted tiene la prueba. Pero estamos siendo en ese sentido, en un estado donde predomina la justicia social, mal podríamos ser en ser muy rigurosos cuando por situaciones que vienen del pasado se ha generado la no expedición de las pólizas. El mensaje no es de cultura de no pago. No, por supuesto que no, porque el SOAT hay que pagarlo. Nosotros vamos a expedir una circular el día de mañana, así como esperamos también que salga el decreto con la rebaja de tarifas del 50% del SOAT, con el objeto de definir estos temas, que haya claridad, y aprovechando un evento mañana de toda la Dirección de Tránsito en su aniversario en la Policía Nacional, tendremos la oportunidad de dar ese mensaje para que no se haga o se cause un agravio injusto a los colombianos. Pero no es una fórmula de exonerar o de liberar la obligación de pagar el SOAT. Señor ministro, usted salió en hombros en un paro de moteros y la gente dice, ¿cómo así que los motociclistas son los que más accidentes viales, vehiculares ocasionan, más víctimas fatales en esos accidentes de la seguridad vial sufren, y se les baja el SOAT en un 50% cuando lo que reclama la ciudadanía es que, al contrario, a los motociclistas se les imponga en su conjunto mayores requisitos para que tengan mayor responsabilidad vial? Bueno, eso tiene dos finalidades. La primera, el presidente de la República, una vez se anunció el incremento de la gasolina, considerando que esas 11 millones de motocicletas que circulan en el territorio nacional circulan con gasolina, y el incremento se dio, el presidente se comprometió a reducir las tarifas del SOAT para cubrir o compensar ese aumento en el precio de la gasolina. Pero además, cuando usted toma lo que genera el SOAT, el 53% de lo que se recauda del SOAT pagaría el valor de la póliza o los costos de la póliza. El otro 47% se destina al sistema de salud para atender otras finalidades. Entonces, lo lógico es que la póliza debería costar mucho menos de lo que hoy vale, especialmente en este sector. Entonces, lo que hemos hecho acá es, uno, compensar con una medida el incremento de la gasolina; dos, generar un incentivo para que se pongan al día en el pago, tener la póliza vigente; y tercero, acabar con la evasión, acabar con el fraude. Pero ahora sí, vamos a ser rigurosos. Una vez tengamos resuelto el tema de la expedición, expedido el decreto, vamos a tener todas las guardias de tránsito del país y policías de tránsito exigiendo el SOAT antes que cualquier otro documento al titular de una motocicleta como de un vehículo. La rebaja del 50% en el SOAT a esos 11 millones de vehículos, de motocicletas, ¿cuánta plata le constituye, le genera al Estado que deja de recibir? Rebaja que esperamos, mañana salga el decreto, a ver si desde mañana mismo, desde el 2 de diciembre, una vez se hagan los cálculos que está haciendo la Superfinanciera y el Ministerio de Hacienda, empezaremos a aplicar. Tiene un costo cercano a los 2 billones de pesos, pero es recursos del sistema. Estos 2 billones, ¿cómo los vamos a recuperar? Uno, con la edición presupuestal que se va a llevar al Congreso en el primer trimestre de 2023, y con lo que vamos a recaudar de mayor número de motociclistas comprando el SOAT. Entonces, nosotros hicimos un compromiso con ellos de que no íbamos a aumentar el SOAT y que íbamos a revisar cuánto iba a bajar.
y se hizo un gran sacrificio que nadie esperaba, del 50%. Y esperamos que de parte de ellos el compromiso es tener el SOAT. Y aprovecho para hacer un pequeño comentario. Los camioneros han salido a expresar que tienen descontento de por qué bajar el SOAT a los motociclistas y a los camioneros no. Muy sencillo. A los camioneros no se les incrementó el diésel ni el gas que se les vende. A los motociclistas se les incrementó la gasolina. Porque no hay motos que funcionen con gas ni con diésel. Exactamente. Entonces, a unos se les compensó dejando hasta julio del próximo año congeladas las tarifas y a los motociclistas se les compensa con la rebaja. Pero, por supuesto, aquí es como dicen, vamos a dar garrote a que no tengan el SOAT como una fórmula también de exigir el tenerlas al día. Y hablando de los transportadores de carga, señor ministro, cambiemos de tema brevemente porque ya nos quedan pocos minutos en estas entrevistas del Canal 1. ¿Cómo ha afectado el invierno el transporte de carga y la movilización de mercancía por el país? Terriblemente. Tenemos serios problemas en algunas vías del país, especialmente en las zonas que vienen de las vías que vienen del puerto de Buenaventura hacia Cali, hacia el centro del país. Tenemos pues no solo que se generan daños, afectaciones en la vía, sino también hay bloqueos que generan las comunidades que sienten que no solucionarlo rápidamente, la forma de tener presencia del Estado es haciendo paros, entonces generamos afectaciones a la movilidad por las condiciones invernales y generamos también bloqueos como una forma de reaccionar de la comunidad. Tenemos afectaciones a lo largo del territorio nacional, pero nos mantenemos con una reacción muy rápida del Invías y de la ANI a través de las concesiones para acudir en los momentos que se produzcan deslizamientos, derrumbes, para generar soluciones bien en la misma vía o habilitando casi en todos los lugares hay vías alternas, de manera que la carga no se afecte, y hemos buscado también que la aviación sirva como un instrumento para poder sacar la carga de lugares donde hay bloqueos generados por el tema invernal. Señor ministro, y me contaron que el gobierno nacional está pensando en una valorización regional o nacional para adelantar proyectos de infraestructura porque no hay plata, por ejemplo, para el Regiotrans. ¿Eso es cierto? Parcialmente cierto. La parte final es la que no es cierta. No lo estamos pensando porque no haya plata. Estamos pensando porque es un instrumento que habilita la ley y es el cobro de valorización por los beneficios que generan nuestras vías 4G, la 5G. ¿Y a quienes genera valorización? Por supuesto, a quienes tienen terrenos aledaños a esas grandes obras que estamos haciendo, bien obras viales de estas autopistas, pero también cuando hacemos obras como la que se planea del Canal del Dique, los territorios aledaños van a tener que pagar valorización. ¿Cómo? Estamos sacando las medidas administrativas en desarrollo de la ley para dejar sentado el marco de cómo se va a cobrar la valorización, y no se le va a cobrar a todo el mundo, a las poblaciones más afectadas económicamente o más sensibles, los excluidos, aquellos de condiciones económicas o estratos bajos, no se les cobrará, se cobrará en razón a los valores de los predios y a partir de ellos se determinará la valorización. Eso nos va a permitir financiar las obras, pero también podría llegar a bajar las tarifas de los peajes y en algunos casos hasta que pudiéramos eliminar peajes. El señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Entrevistas Canal 1. Temas hay, por supuesto, corrupción en Aerocivil, el SOAT y la noticia que acaba de darnos, el gobierno se está pensando en valorización para adelantar obras de infraestructura. Señor ministro, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted y un gusto haber estado esta noche en este programa. A ustedes, televidentes del Canal 1, los invitamos a continuar aquí en sintonía en Noticentro 1 CMI. Feliz noche. Noticentro 1 CMI. Protesta de magistrados de las altas cortes por desplante del presidente Petro. Jefe de Estado no asistió a posesión de magistrados en la Casa de Nariño. Escándalo en unidad de protección. Alquilaron vehículos con falsos blindajes. Vehículos cuyos conductores demuestren que no han logrado comprar seguro obligatorio de accidentes no serán inmovilizados.
Gobierno prepara cobro de valorización para realizar obras de infraestructura de interés nacional. Avanza debate de moción de censura contra la ministra de Minas. Revelan contrato de asesoría para importar gas venezolano. Hidroituango entra en operación comercial. Histórico fallo sobre licencia de maternidad para parejas homosexuales que adopten. Corte Constitucional tumba nuevos delitos contra medio ambiente. Pido perdón a nombre de un Estado asesino, dice presidente Petro, ante familiares de masacres de Ituango. Cede el desempleo. Cifra baja a un dígito después de 4 años. Se encarecen compras con tarjetas de crédito. Tasa de usura sube al 41%. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Una situación sin precedentes se registró esta noche en la Casa de Nariño. Los magistrados de las altas cortes elevaron su voz de protesta para rechazar lo que consideran como un grave desplante por parte del presidente Gustavo Petro, quien no asistió a la posesión de 2 magistrados programada para hoy. Para las 6 de la tarde de hoy estaba programada en la Casa de Nariño la posesión del magistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Cortés y de la magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema Marjorie Zúñiga. Todos los magistrados de las altas cortes acudieron a la cita, pues además habían sido invitados a una cena de cortesía con el presidente de la República, Gustavo Petro. Pero Petro, que oficiaría de anfitrión, fue el gran ausente de la noche. La ausencia del presidente fue recibida como un grave desplante, pues los magistrados, que llegaron puntuales, tuvieron que esperar casi 1 hora a que en Palacio resolvieran quién hacía la posesión. Terminó posesionando el secretario jurídico. Los magistrados abandonaron rápidamente la Casa de Nariño, visiblemente molestos, y declinaron a una cena a la que estaban invitados junto al ministro de Justicia. Los juristas ya se encuentran estudiando medidas contundentes, como no asistir más a actos protocolarios en Palacio. Algunos magistrados plantearon que de ahora en adelante ningún jurista sea posesionado por el presidente Petro. Prefieren posesionarlos ante notario o ante testigos en sus mismas corporaciones, pero en los próximos días anunciarán medidas. Consultado sobre el desplante sin precedentes, la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño aseguró que el presidente Petro no asistió a la cita, pues a esta hora continúa en Medellín en una reunión con el alcalde Daniel Quintero, evaluando la situación de la represa de Hidroituango. Un entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Protección denunció el nuevo director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien acusó a una exfiscal de pasar de investigadora a ser la mejor amiga de sus investigados. También denunció el alquiler de vehículos con falsos blindajes. Es un hombre de pocas palabras, pero cuando se decide hablar, lleva veneno en sus denuncias. Un primer caso es el de la exfiscal, ella es Yadaira Cáceres Pacheco. De ser la investigadora pasó a trabajar con ellas y se benefició y se le vio durante el Mundial, inclusive en las graderías del Metropolitano de Barranquilla. Y es que esta exfiscal, según Rodríguez, recibió protección con una firma diferente en 2 resoluciones, una que dice que sí merece esquema y otra que lo niega. Aparecieron 2 firmas, una primera en que le finalizaban el esquema de protección y una segunda 2 años después concediéndole el recurso de reposición. Lo curioso es que siendo de la misma persona el director de la Unidad Nacional de Protección, las firmas son totalmente distintas. Pero ese no es el único escándalo de corrupción en la entidad. El protegido Gabriel Ángel Quintero, quien después de una lucha muy grande para que le pusieran el carro que se le había varado meses atrás, en el mes de octubre recibió un atentado junto con sus escoltas porque andaban en motocicleta, porque el vehículo blindado la empresa no lo quiso reponer. Pero hay más. El vehículo Toyota de placas JET 777, por el cual la Unidad Nacional de Protección está pagando un arrendamiento, se le hizo una inspección y se encontró que ese vehículo no tenía blindados sino los vidrios.
Hoy presentamos este caso en la comisión con todas las fotografías y este vehículo había sido asignado a una alta personalidad de este país y esa personalidad estuvo en riesgo durante el tiempo que el vehículo estuvo prestándole servicio. Sin embargo, el director de la Unidad de Protección defiende a sus colaboradores. A pesar de tener un personal idóneo, el cuerpo de escoltas, el cuerpo de empleados y administrativos de altísima calidad, han sido penetradas por algunas empresas rentadoras que se han cartelizado. Denuncias que se espera den frutos en los próximos días. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció instructivos para evitar sanciones e inmovilizaciones de vehículos sin seguro obligatorio de accidentes. Una última. El funcionario lanzó un llamado a las aseguradoras que no han implementado las medidas para el descuento del 50% anunciado por el gobierno nacional. He tenido alguna molestia bastante grande por el tema de las aseguradoras que siguen en una operación tortuga para la entrega de las pólizas. Ahí siempre colocan personas que son los intermediarios que pueden ayudar, le responden a la gente que es el gobierno el que no las quiere expedir. El jefe de la cartera anunció la expedición de una circular a los entes de tránsito y a la Policía Nacional para evitar sanciones sobre los usuarios que están adquiriendo su SOAT. La justicia social tiene que primar y no podemos sancionar cuando los medios no los estamos dando. Por eso también tenemos en miras un proyecto de ley de urgencia que permitiría tomar medidas drásticas de fondo para resolver este problema tan delicado. Por otro lado, el ministro Reyes reiteró las investigaciones internas para esclarecer las irregularidades al interior de la aeronáutica civil. Avanza en la plenaria de la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Lina Sandoval, buenas noches. Detalles de lo sucedido. Muy buenas noches, Luisa Fernanda y televidentes. Este debate empezó sobre las 2 de la tarde cuando llegó la ministra aquí al Congreso, quien fue recibida con mucho respaldo por parte de los congresistas del Pacto Histórico. Por el momento la ministra no ha hablado, ya han intervenido diferentes congresistas. En unos minutos va a hablar. Entre tanto, vamos a ver un resumen de lo que ha sucedido en este debate. El debate inició con las intervenciones de los citantes. Nos reunimos para hacer un juicio de control político al gobierno del presidente Gustavo Petro por una decisión equivocada de asignarla a usted como ministra de esta importante cartera. Es una de las ministras que le ha salido más costosas al país en su historia. Yo entiendo que el presidente Gustavo Petro no le haya pedido la renuncia. Él fue el que puso una activista contra el sector mineroenergético a liderar el Ministerio de Minas y Energía. La representante Carolina Arbeláez lanzó la siguiente denuncia. Miren ustedes el objeto de este contrato, que dice, con una empresa española con domicilio en Madrid, un contrato con el que se pretende que se asesore jurídicamente a Colombia para iniciar la importación, distribución y transporte desde Venezuela del gas natural. Depender del gas venezolano es como entregar el carro de la casa para decirle al vecino borracho que se lo preste y que uno empiece a depender de los caprichos del vecino borracho. Llegó el momento de la defensa. El Ministerio de Minas explicó a través de Twitter que el contrato de Ecopetrol revelado por la oposición busca evaluar si se reanuda o no un acuerdo bilateral firmado entre Colombia y Venezuela en 2007 para el suministro de gas, que está vigente pero inactivo desde el 2015. Desde el pacto también defendieron a la ministra. Este debate no es en contra de la ministra. Este debate es en contra del nuevo gobierno. Este debate es en contra de quien ganó la presidencia, que también, como yo y como muchos otros, es ambientalista. No es la ministra, es un nuevo gobierno el que no les gusta a ustedes. No hay evidencia estadística que indique que las declaraciones de la ministra se hayan afectado la confianza y la inversión en el país sobre las entidades que vigila o controla esta superintendencia. Esto me lo dice la superintendencia financiera.
A esta hora interviene la ministra Irene Vélez, se defiende de las acusaciones acá en la Cámara de Representantes. La votación de esta moción de censura será el próximo martes 6 de diciembre. Dina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Nina, muchas gracias. Y la Corte Constitucional advirtió que las parejas homosexuales que adoptan hijos tienen derecho a la licencia de maternidad en las mismas condiciones de las parejas heterosexuales. La Corte resolvió una demanda que cuestionaba que la ley de 2021 que amplió la licencia de paternidad no tuvo en cuenta a las parejas del mismo sexo que adoptan niños. El fallo precisa que la pareja adoptante del mismo sexo deberá definir por una vez quién de ellos gozará de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes. Lo anterior quiere decir que dos hombres que adopten podrán elegir cuál de ellos toma la licencia de maternidad de 18 semanas remuneradas y cuál de ellos toma la de paternidad de 2 semanas remuneradas. La Corte Constitucional también declaró inconstitucionales 2 nuevos delitos ambientales, los de apropiación y financiación ilegal de baldíos. Los delitos que se cayeron hoy por decisión de la Sala Plena habían sido creados en la Ley 2111 de 2021, sancionada por el expresidente Iván Duque. Los 2 delitos que se caen contemplaban penas de 6 a 12 años de cárcel y multas de 140 a 50.000 salarios mínimos. La Corte los tumba al advertir que vulneraban el principio de legalidad y de proporcionalidad en materia penal. La Corte consideró, entre otros aspectos, que ya existían otros tipos penales dirigidos a sancionar las conductas que pretendían ser desincentivadas con la medida, entre estas la deforestación. Empresas Públicas de Medellín declaró en operación comercial al proyecto Hidroituango. Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya no hay razón para que se imponga una multa por incumplimiento en la generación de energía. Contra todo pronóstico, EPM declaró en operación comercial las turbinas 1 y 2 de Hidroituango. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, celebró el nuevo hito de la megaobra y aseguró que no habrá sanción de la CREC, aunque no estén generando. XM ha certificado que EPM e Hidroituango han cumplido los requisitos de operación y, por tanto, se anula la sanción, al menos en lo que se refiere a la unidad 1 y 2. Sin embargo, el gobierno nacional y la CREC aún no se han pronunciado frente a las afirmaciones del mandatario. Desde el Encuentro Nacional Energética 2030 hubo reacciones del operador del Sistema Interconectado Nacional. Ya cumplieron esas pruebas, ¿cierto? Ya el Consejo Nacional de Operación dio su concepto de que ya las pasaron y ya para mañana ellos se declararon en explotación comercial e hicieron una declaración de disponibilidad y ofertas para el día de mañana. Según el operador, la entrada en operación de las 2 turbinas representan un aumento del 3.2% de la capacidad efectiva neta del país. Pero, ¿cuándo EPM podrá generar energía? Hasta tanto, y en cumplimiento de la resolución 1056 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no podemos generar energía de manera continua. Para generar energía, faltan las pruebas de rechazo, explicó el directivo, que es cargar la máquina hasta llegar a 300 megavatios y pasar por la turbina 169 metros cúbicos de agua por segundo, pero en esta prueba se debe cumplir con la evacuación. En este momento nosotros ya podemos hacer esas pruebas, entonces a partir de este momento lo que vamos a decirle a los alcaldes es que nosotros estamos listos, que por favor nos digan qué día la quieren hacer. Y confirmó que las pruebas no se detienen en el proyecto. Ante familiares de las víctimas de las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en la década del 90, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a nombre del Estado, del que dijo se comportó como un asesino por acción o por omisión. En el Museo de la Memoria de Antioquia, el presidente Gustavo Petro acató la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado colombiano pedirles perdón a las víctimas, a los familiares de los asesinados en las masacres de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996, y del Aro, el 25 de octubre de 1997, ambas en el municipio de Hidroituango, a manos de paramilitares ayudados por miembros de la fuerza pública. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro,
estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato. El jefe de Estado dijo que el proyecto paramilitar, en connivencia con fuerzas estatales, militares y políticas, comenzó en Antioquia. En Antioquia se construyó el laboratorio de exterminio, por medio del cual se decidió que una parte de los antioqueños eran enemigos del proyecto del poder y se trató de exterminarlos. Y no fue solo Antioquia, fue toda Colombia. En el mismo acto, el presidente Petro convocó a la nación a la unión. Dijo que la reconciliación en un país lleno de fosas como lo es Colombia solo es posible cuando la víctima perdona sinceramente al victimario. Noticentro 1 CMI conoció que un juez le otorgó la detención domiciliaria al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, mientras negocia un acuerdo con la Fiscalía para aceptar cargos y pagar una condena entre los 4 y los 5 años de cárcel por las irregularidades que rodearon la contratación para llevar Internet a las regiones apartadas del país. Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y uno de los principales señalados por la Fiscalía de incurrir en las irregularidades en los millonarios contratos para llevar Internet a las regiones apartadas del país, busca llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Fuentes del proceso confirmaron a este noticiero que el empresario avanza en una negociación en la que aceptaría cargos y busca pagar una condena entre los 4 y 5 años de cárcel, si el ente investigador avala el preacuerdo y la presenta ante un juez. Lo cierto es que mientras avanza la negociación, un juez ordenó la detención domiciliaria de Duque, quien saldrá de prisión en los próximos días. Así las cosas, en caso de que se apruebe el acuerdo con Duque, sería el segundo condenado por el escándalo en el Ministerio de las Comunicaciones, por el contrato en el que se falsificaron las firmas para lograr el contrato en el que se giró un anticipo de 70.000 millones de pesos, del cual hasta la fecha no se ha recuperado la totalidad de la inversión. Es dramática la situación financiera de uno de los operadores del sistema de transporte masivo de Cali Mío. Pidió cancelar por anticipado el contrato. Las pérdidas que superan los 185.000 millones de pesos obligó al operador Unimetro a solicitarle a Metrocali cancelar anticipadamente su contrato de concesión y anunció que desde el 1 de diciembre sus 25 buses no prestarán el servicio, afectando además 220 puestos de trabajo. Le debemos a los proveedores cerca de 46.000 millones de pesos, a todos los acreedores, a los bancos que financiaron y que creyeron en este proyecto, no le hemos dado un solo peso para pagar esos buses y hoy les debemos entre capital e intereses cerca de 136.000 millones de pesos y hoy los accionistas hicieron una inversión de 68.000 millones de pesos que hoy está totalmente perdida. Sin embargo, el ente gestor del Mío afirmó que el operador debe cumplir un proceso legal antes de suspender funciones. Ellos tienen que cumplir, nosotros aceptamos ese proceso de reversión y necesitamos sentarnos en algunas mesas para ver la fecha de entrega, para que nos entreguen el patio, nos entreguen los vehículos, nos entreguen toda la información que se requiere contractualmente para poder aceptar esta situación. De antemano pues tienen que seguir cumpliendo el contrato. Los otros 3 operadores como Hit Masivo, ETM, junto a Blanco y Negro Masivo, también advirtieron que Metro Cali les adeuda cerca de 80.000 millones de pesos por diferencial tarifario. A diario el sistema mueve en promedio 275.000 usuarios en 650 buses, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. La procuradora Margarita Cabello inició una indagación a los policías que esposaron a una mujer cuando adelantaba una reclamación laboral y sostenía a una de sus hijas en sus brazos. Con el fin de establecer si hubo extralimitación de funciones, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra los uniformados de la policía que esposaron a una mujer con su hija en brazos cuando reclamaba el pago de su liquidación en un almacén de Johnson. Para efectos de verificar bien todo el acervo, recoger todo el acervo probatorio y determinar si el procedimiento realizado por las autoridades policivas fuera adecuado, de acuerdo con sus reglas, o no fue el adecuado. La jefe del Ministerio Público entregó las declaraciones durante un recorrido en el centro histórico donde inspeccionó las acciones que se han tomado frente a 57 balcones y 49 inmuebles que están en riesgo de colapso. Ya el llamado es claro, o actúan rápidamente o actúa la Procuraduría rápidamente. Eso para mí es muy importante y sobre todo llamar la atención y la sensibilidad de las autoridades para que se pongan la camiseta por Cartagena.
Finalmente, la procuradora se refirió a la polémica contratación de Madis Janet Barrios Rodríguez, quien desempeñaría funciones como su maquilladora personal, a quien defendió al señalar que si bien es profesional de estética, también tiene otras especialidades. La Comisión de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 10 años al juez de Malambo Atlántico, Javier Ospino Guzmán. Ospino fue destituido por prevaricato por haber autorizado la libertad de un hombre acusado de secuestro sin tener las competencias. El juez recientemente fue salpicado en una conversación comprometedora con el ex senador Laureano Acuña. La Corte Suprema de Justicia ratificó una condena contra la jueza de Quibdó, Zulima Valencia Mena, por el delito de revelación de secreto. La jueza pagará 20 meses de prisión por haberle contado a una amiga que había dictado orden de captura contra funcionarios del hospital de Quibdó. La captura se frustró porque la amiga informó a quienes pretendían detener. En un hecho insólito, la bancada petrista del Pacto Histórico se unió con la uribista del Centro Democrático para bloquear por segundo día consecutivo el trámite del proyecto de reforma al Código Electoral, a pesar del insistente llamado del ministro del Interior para que se abriera el debate. La pelea no es tanto por el contenido, sino porque creen que el registrador nacional no es garantía, dicen los miembros de la improvisada pero insólita coalición. Nosotros sabemos que en ese código, además de cosas buenas, hay demasiadas cosas muy negativas que sí queremos discutir, pero queremos discutir a partir de marzo. Un código electoral amañado, que además viene impulsado por Mermelada, donde además reviven 4.600 cargos para que esto lo saquen a pupitrazo, no da garantías. Nosotros rompimos quórum ayer, rompimos quórum hoy, eso es legítimo. Y lo hacemos para defender la institucionalidad de este país. El ponente del proyecto cree que el pacto histórico se contradice porque pide diálogos con los criminales, pero no acepta el debate de la reforma al código. Dialogando y debatiendo en la Comisión Primera podemos llegar a acuerdos, pero ausentándonos es muy improbable que lo podamos hacer. El ministro del Interior, tratando de hacer entrar en razón a los rebeldes, anunció que el presidente Petro ordenó retirar los casi 100 controvertidos artículos del registro civil. Porque entre otras cosas la posición de gobierno y que me encomendó el presidente es que intentemos volver, senadores, al código que tuvo consenso aquí mismo en esta comisión en el periodo anterior. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, declaró que este incidente alrededor del código electoral demuestra la total incoherencia e improvisación del gobierno. Crece el escándalo por la presunta corrupción en la Unidad de Servicios Públicos en Bogotá. La Contraloría Distrital puso la lupa en el contrato de los cementerios y visitó este miércoles algunos de ellos. El consorcio Jardines Luz y Paz, que se ganó el manejo de los cementerios distritales con presuntas prácticas corruptas, tiene deudas que superan los 1.200 millones de pesos en servicios públicos, salarios y gastos administrativos. Deben Banti, como les dije, gas natural. También tenemos conocimiento que deben aseo. Vamos a investigar toda la contratación de la UAEPS. Los contratistas, como lo denunció este noticiero, estarían dejando sin plata la fiducia donde se pagan los servicios funerarios. Muestra de los malos manejos sería la suspensión del servicio de gas en el cementerio de Chapinero. Así se vieron este miércoles los hornos crematorios, apagados. El día de ayer le cortaron el gas al cementerio de Chapinero. Eso es un tema gravísimo para la ciudad. En el Consejo denunciaron que Carlos Quintana, quien era el subdirector jurídico de la Unidad de Servicios Públicos para el momento de la cuestionada adjudicación, habría salido favorecido con otro contrato en el distrito. En la Secretaría Jurídica con un contrato de prestación de servicios. 33 millones de pesos por 3 meses. CMI conoció que la contratación que estaba lista se reversó en las últimas horas tras el escándalo. Guacamayas y loras rescatadas de su cautiverio por las autoridades fueron trasladadas desde Pereira hasta Yopal, donde serán liberadas en un hábitat natural. Cerca de 200 loras y guacamayas que habían sido recuperadas en operativos contra el tráfico de fauna y flora en Risaralda fueron regresadas a un hábitat natural luego de un completo dispositivo en el que fue necesaria que la Fuerza Aérea y la policía intervinieran. Someterlas a un proceso largo de rehabilitación, reeducación, veterinario, hacerle toda la trazabilidad genética, determinar al ecosistema de donde eran originarias
Las loras y guacamayas pasaron meses en el lugar de paso de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Cárder en un proceso de resocialización para lograr que se adaptaran de nuevo a un ambiente natural y alejado de humanos. La inflación de la eurozona dio un respiro después de 17 meses, pero sigue elevada. Explotó una carta bomba en la Embajada de Ucrania en Madrid. Rusia y China realizaron patrullajes aéreos conjuntos en la disputada región de Asia-Pacífico. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La tasa de inflación interanual de la eurozona experimentó en noviembre su primer retroceso en 17 meses desde junio de 2021, pero aún se mantuvo elevada en 10%, con la energía como la categoría de mayor impacto en los precios en comparación con el mismo mes del año anterior. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid resultó herido después de manipular una carta bomba que explotó en la sede diplomática. Los restos del sobre que iba dirigido al embajador ucraniano en España están siendo analizados por las autoridades españolas, que ya investigan los hechos como un posible delito de terrorismo, mientras hay preocupación porque la amenaza no identificada por los controles de seguridad de la embajada, ahora acordonada y protegida con un fuerte dispositivo policial. Rusia y China realizaron patrullajes aéreos conjuntos en la región de Asia-Pacífico en un momento de alta tensión por el conflicto en Ucrania y de creciente rivalidad entre Washington y Pekín. Así lo anunció el ejército ruso y lo confirmaron las autoridades militares surcoreanas y japonesas, que detectaron como 2 bombarderos chinos y 6 aeronaves rusas incursionaron en sus zonas de combate de identificación de defensa aérea, lo que obligó al despliegue preventivo de aviones de combate. El desempleo cayó al 9,7% en octubre, según el DANE. Según el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, mientras que en octubre del año 2021 la tasa nacional de desempleo era del 12%, este año bajó a 9,7%. Las ciudades con más alta tasa de desocupación fueron Quibdó, Ibagué, Riohacha, Valledupar y Bucaramanga, mientras que las ciudades con menores tasas de desempleo fueron Pereira y Manizales. Según la directora del DANE, Piedad Urdinola, la recuperación de la economía permitió bajar el desempleo. Estamos viendo una recuperación más profundizada de la economía y por eso ya llegamos a una cifra de desempleo de un solo dígito, 9.7 para octubre de este año. Mencionó los sectores donde se están generando más puestos de trabajo. Sin duda alguna vemos una recuperación en varios sectores, dentro de ellos servicios y comercio vienen repuntando. Mientras que en octubre del 2021 la población ocupada llegaba a 21 millones de personas, en 2022 la cifra supera los 22 millones. El mercado laboral se ha recuperado ya a niveles de prepandemia. Estamos viendo que incluso estamos teniendo una cifra que supera los niveles que teníamos de desempleo en el 2019, justo antes de la pandemia. El informe sobre mercado laboral del DANE indica que hasta octubre 31 en el país se contabilizaban alrededor de 2.400.000 personas sin trabajo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La tasa de usura superará los niveles del 40% anual. La Superintendencia Financiera informó que la tasa máxima de interés para créditos de consumo permitida por la ley en diciembre queda en 41,5%. Esto es 2,7% más que en noviembre. El endeudamiento de los hogares sigue en aumento, según el Banco de la República. Al presentar el reporte de estabilidad financiera, el Banco de la República advirtió que los hogares cada vez se están endeudando más con el sector financiero. El crédito continúa creciendo en todas sus modalidades y en especial en la de consumo, mientras que los préstamos vencidos y riesgosos continúan disminuyendo para el agregado de la cartera. El alto endeudamiento de las familias puede resultar siendo una vulnerabilidad económica. La rápida aceleración del crédito a los hogares en Colombia, especialmente en la modalidad de consumo, junto con los altos niveles de la razón de endeudamiento a ingreso disponible de los hogares, continúa considerándose una fuente de vulnerabilidad para la estabilidad del sistema financiero colombiano, al igual que en la edición anterior de este reporte.
Los hogares destinan, de cada 100 pesos de ingreso, los hogares destinan 32 pesos a pagar deudas con los bancos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló que Colombia analiza la posible compra de monómeros. En medio del Congreso Cafetero, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que el gobierno busca un plan de producción de fertilizantes en el país a nivel de comprar compañías como monómeros. De esta manera se reducen los costos para la producción de bienes agrícolas. Promover seriamente la producción de fertilizantes en Colombia. Yo he dicho que estamos dispuestos a todo, incluso aquí entre nos, a comprar monómeros y ampliarlo significativamente. El anuncio del ministro Ocampo se basó en los resultados de la evaluación a la política de hidrocarburos que, según el gobierno, las reservas de gas aumentarían a 20 años. Con el resultado, además de producir fertilizantes, se podría exportar por primera vez este combustible. La producción de gas de Colombia va a aumentar significativamente. El gobierno sigue evaluando futuros contratos de exploración. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, reconoció un faltante de recursos para la renovación cafetera. La agremiación diseñó una política de renovación del parque cafetero ante un atraso de por lo menos un año. Solo de esta manera se mantendrá una producción que este año estará por debajo de los 12 millones de sacos por el invierno. Llevamos un atraso que hemos venido acumulando. Ustedes me han oído a mí hablar siempre del 10% del área cafetera. Se necesita renovar anualmente para que podamos mantener la producción a los niveles actuales. Se anuncia la implementación de una política corporativa para las cooperativas cafeteras. Se busca cumplimiento en la entrega de contratos de café. Que haya una mayor armonía entre lo que son sus órganos de gobierno, las gerencias y la Superintendencia de Economía Solidaria. La cosecha cafetera estará por encima de los 14 billones de pesos. El empresario Germán Efromovich anunció inversiones en el sector de biocombustibles. Con el fin de ampliar un proyecto de palma de aceite en el departamento del Cesar, el empresario Germán Efromovich anunció inversiones por $50 millones. La hacienda La Gloria, centro de operación del proyecto, tendrá como base la producción de biocombustibles en el país. Efectuar inversiones que junto con varios empresarios nacionales hemos logrado de manera profesional, constructiva y de buena fe, convencidos que las segundas oportunidades sí existen y realmente valen la pena. De esta manera el empresario sigue apostando por el bienestar económico del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,46% a 1.242 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 11,11% a 350 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 1.710 pesos. La acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 712.000 millones de pesos, con una variación negativa de 7,47% a 2.290 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.815 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.750 pesos. Un euro cuesta 5.028 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.67. El azúcar se transó en 19,60 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80.49. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.62. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.290 pesos.